Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia de esta parte de la tarde. Me voy a presentar yo primero. Soy Óscar López Moreno, vicepresidente primero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y moderador de esta mesa redonda, de la vigorexia a la cosmeticorexia, nuevos retos en la salud mental e imagen corporal. La obsesión por la imagen se ha convertido en un desafío para la salud, especialmente para la salud mental, y son dos caras de una misma moneda, dos retos que debemos de afrontar y que vamos a desgranar en la mesa redonda en la cual contamos con dos grandes ponentes. Yo creo que cada una nos va a dar un punto de vista diferente, pero muy complementario, y que son Virtudes Roig, Virtu, para los amigos y compañeros, farmacéutica comunitaria en Valencia y divulgadora en redes sociales. Y contamos también con Rosa Molina, psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y docente en el ámbito universitario y también divulgadora. Juntas nos van a ofrecer las claves para afrontar esta situación desde la oficina de farmacia, desde cómo podemos detectar estos trastornos hasta la mejor manera de orientar a los pacientes. Muchos de ellos conocemos esta situación, pero la verdad no tenemos toda la información para esta aproximación que os decía. Y bueno, con esto, adelante, Virtu, empiezas tú. Sí, gracias, Óscar. Buenas tardes a todos. Y vamos a tratar un tema esta tarde que nos genera muchas consultas en nuestra oficina de farmacia, que son los problemas de salud mental en relación con la imagen corporal. Y ahí os lanzo una pregunta de si estamos preparados, de si en nuestras farmacias estamos preparados para dar respuesta a estas consultas, para acompañar a los pacientes en estos procesos, para recomendarles una mejor opción o para derivarlos. Y basta porque vivimos en una sociedad en la que la imagen corporal tiene un peso muy importante, tiene muchísima importancia. Y la imagen de cuerpos preciosos y maravillosos que nos proyectan desde redes sociales y de los medios de comunicación nos genera muchas veces inseguridad. Y esta inseguridad la podemos ver, basta con que nos preguntemos los unos a los otros aquí y serán muchas las personas las que digan que no se encuentran satisfechos con su físico. ¿De acuerdo? Y esto lo trasladamos a nuestras farmacias en las que vemos consultas de esas personas que intentan revocar esa insatisfacción, de esas personas que intentan ponerle solución y caen en un problema como puede ser la ortorexia, como puede ser la vigorexia, la cosmeticorexia, y a un nivel, desde luego, muchísimo, muchísimo más elevado, hablaríamos de ansiedad, de depresión o de anorexia, pero eso queda ya en un plano aparte. Bien. Cuando se acercan a nuestras farmacias, lo vemos nosotros en nuestro día a día, hay personas que nos están pidiendo productos para ganar masa muscular, hay personas que nos piden laxantes, diuréticos naturales y que además nosotros observamos que quizá es un uso abusivo, que nos piden en demasía. Podemos tener personas muy jóvenes que nos están pidiendo cosméticos con propiedades extraordinarias o incluso dispensaciones de recetas que han aumentado mucho de ansiolíticos y antidepresivos, que son los tratamientos que a veces pueden utilizarse en este tipo de trastornos. Si nos vamos y aterrizamos algunos datos, la OCDE publicó un estudio en el que decía que España ocupa el tercer puesto, detrás de 1, Portugal, y 2, Suecia, en el consumo de antidepresivos en el 2024. ¿Vale? El tercer puesto. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, en el estudio de salud que hace también del año pasado, habla que el 35% de las mujeres por encima de 40 años y el 18% de los varones también por encima de esta edad han retirado un envase de ansiolíticos en nuestras farmacias. El Observatorio de Cofares nos apunta un dato curioso. Nos dice que la categoría de suplementos deportivos aumentó el año pasado un 15%. Y el dato que a mí me ha sorprendido
es que dentro de esta categoría de suplementos deportivos hay un aumento del 175% a lo que son suplementos proteínicos, de proteína, para ganar masa muscular. ¿De acuerdo? Y por último, en el interanual que hace IQVIA, de comparativa 24-23, nos da otro dato, 15% de aumento en ventas en la familia de suplementos de vitaminas y minerales, liderada, y creo que esto no nos sorprende a nadie, por la vitamina D y por todas las sales de magnesio. Creo que esto lo vemos en el día a día en nuestras farmacias. ¿Y por qué todos estos datos? Porque estos datos son datos de farmacia. Y en la farmacia, yo siempre digo que la farmacia es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, de las preocupaciones que tiene la sociedad y de los problemas de salud que tiene la sociedad. Y nosotros lo vemos reflejado en nuestras farmacias, porque la gente viene buscando soluciones. La farmacia se convierte una vez más en ese primer punto de encuentro, en ese primer punto de contacto donde vienen a consultarnos para solucionar un problema. En este caso, un problema de insatisfacción con su imagen corporal. ¿De acuerdo? Y la pregunta que os he lanzado de si estamos preparados, yo no sé si decir si estamos preparados o, fijaros, decir si nos atrevemos. Porque en redes sociales, yo creo que las farmacias estamos haciendo un trabajo extraordinario, haciendo promoción de hábitos saludables y de prevención de problemas de salud mental. Pero en la farmacia física, en el tú a tú, ahí cuando estás cerca del paciente, yo creo que vamos con el freno de mano echado. Nos impone más, porque quizá pues podemos tener miedo a que piense que nos estamos metiendo en su vida privada o que les molestemos y dejen de venir a la farmacia, ¿no? Entonces, yo creo que en el tú a tú ahí cercano nos cuesta un poquito más. Creo que sí que somos capaces muchas veces de detectar señales de alerta, ¿no? De decir, estamos viendo de esta persona va a caer, es que lo veo porque no para de venir a pesarse, no para de venirme a pedir diuréticos, laxantes, ¿no? Y vemos que hay un problema. La circunstancia es si nos atrevemos o no a intervenir. Ahora Rosa nos explicará, nos contextualizará las distintas excias, muchas de las que podemos ver en nuestra farmacia. Y también creo que nos puedes ayudar, Rosa, a ver, pues a detectar esas señales de alarma para que a nosotros nos alerte, ¿no? De decir, oye, hay que intervenir, tenemos algo que hacer. A mí me gustaría luego plantearle una serie de ejemplos reales de situaciones que hemos vivido en la farmacia y que podéis haber vivido vosotros. Y si alguien se anima a contar algún caso real suyo que podamos incorporar, bienvenido es. Con la idea de conseguir, pues yo diría, tips de comunicación, ¿vale? Cómo enlazar puentes de comunicación con estas personas para que nosotros nos sintamos más cómodos y podamos interactuar con ellos y ayudarles. Así que, Rosa, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Virtu. Y impactada con esos datos numéricos, la verdad que estaba pensando, oye, hay gente con la orina muy cara en este planeta, porque con todo lo que consumen, todo lo que tienen que eliminar también, ¿no? Porque muchas veces es un exceso totalmente desproporcionado. Y bueno, vamos a tratar esta parte de los términos que se han mencionado, ¿no? Vigorexia, tanorexia, cosmeticorexia, ortorexia. Pero antes de entrar en ello, quería señalar que es verdad que estos términos como tal no están dentro de las clasificaciones psiquiátricas, no lo consideramos, ¿no? No es que tú busques y digas, venga, el manual de los trastornos, a ver dónde está esto, sino que lo podemos ver indirectamente englobado dentro de otros cuadros. Y eso es lo que vamos a poder, de lo que vamos a poder hablar ahora. Antes de entrar en ello, yo quería empezar hablando de cómo nos construimos, cómo construimos nuestra identidad, porque efectivamente toda esta obsesión por el cuerpo y por la imagen tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestra sociedad y con cómo vamos construyendo esa identidad desde que somos pequeñitos. Inicialmente la construimos a través de esa mirada de nuestras figuras de cuidado, que generalmente son los padres u otras figuras principales, ¿no? Por eso los psiquiatras, los psicólogos solemos decir, en vez de pienso luego existo, decimos he sido visto o incluso he sido tocado, luego existo, porque necesito de un otro para empezar. Si no hay un otro, no hay un yo, porque nuestra identidad y nuestra psique se va desarrollando en relación a un otro. Lo que pasa es que luego, conforme vamos cumpliendo años, pues esas interacciones que tenemos con nuestras figuras de cuidado se van extendiendo a otras tantas figuras, todas nuestras interacciones, sobre todo en torno a la etapa de la adolescencia, ¿no? Con nuestros iguales, y vamos ahí forjando un poquito lo que somos. Eso sí, esos espejos que antes quedaban entre las cuatro paredes de las clases de los colegios, ahora, ¿cómo son? Pues mucho
más grandes, ¿no? Con el fenómeno de las redes sociales, donde los jóvenes ya no solo buscan esa validación en la gente que tienen más cerquita, sino que buscan la validación a través de estos medios. Por tanto, una validación mucho más amplificada, pero mucho más dificultosa y que está generando también muchos problemas. Por tanto, podemos decir que la identidad la construimos a través de esos lazos, como podemos ver en la imagen, unos que tenemos más cerquita, ¿no? Que serían las figuras de nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros seres más queridos, que están físicamente, realmente más cerca de nosotros, y luego todas esas otras interacciones que van apareciendo en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que la adolescencia decíamos que es una etapa clave en la construcción de esa identidad, porque además tengo una necesidad que es vital, es casi una necesidad fisiológica, ¿no? La necesidad de pertenecer, porque evolutivamente, ¿qué es lo que nos permitió realmente evolucionar? Pues pertenecer a la tribu. Si tú estabas solo, pues tenías muchas más posibilidades de morir, de que te atacaran. Es decir, que es una probabilidad de supervivencia, ¿no? El pertenecer al grupo. Lo que pasa es que en la adolescencia pues van haciendo esas pruebas, ¿no? A ver si encajo en este grupo, a ver si encajo en este otro, o me identifico con todos, ¿no? Y voy ahí forjando poquito a poco esa identidad. Pero como decíamos, las redes sociales también han generado y han venido a distorsionar un poquito esto que construimos desde la infancia, pues con este fenómeno de la validación a través de los likes o a través de los mensajes. Como vemos en salud mental, a veces atendemos gente que lo está pasando mal por exceso de atención también, por exceso de validación, y gente que simplemente no ha recibido un mensaje, y esto me hace sentir totalmente vacío, ¿no? Me hace sentir como que ya no valgo. Este tipo de fenómenos ahora lo describen bien los jóvenes así, ¿no? Ya parece que su autoestima se ha esfumado, solo por cuestión de un tema de mensajes. ¿Vale? Y luego en redes sociales también pues podemos ver cómo la sociedad y la cultura nos atraviesa, porque aquí queda expuesto, ¿no? Se nos van generando nuevas necesidades. Uno se mete ahí y de repente necesidades que no tenías, necesidades nuevas que aparecen. Entonces los jóvenes encima ahora tienen un montón de referencias que además no son representativas de la realidad, pero eso es lo que ellos ven, y por tanto pues esto va produciendo un pequeño sesgo, una pequeña distorsión en cómo vemos esa imagen. Se ha publicado, ¿no? Mucho en torno a esto. Yo os he traído aquí 2 libros un poquito así como ya también de curiosidad, por si alguien quiere profundizar en torno al tema de la vigorexia en los hombres, el complejo de Adonis, que se ha puesto este nombre, ¿no? En torno a este personaje, porque Adonis en la mitología representaba la belleza y era una persona, ¿no? Admirada, y la gente se quedaba fascinada. Pues es un poquito cómo esto ha calado entre el género masculino en ese construir esa imagen a través del cuerpo. Y luego también este otro, de hacer el cuerpo bonito, que también de alguna manera señala que este interés por la belleza y por la preocupación por el cuerpo no es nueva, ¿no? Sino que viene desde la antigüedad. Pero claro, luego, hablando de imagen, vemos fenómenos muy diversos. Yo creo que todos hemos podido ver cómo a veces hemos llegado a perder un poquito pues las referencias en cuanto a la estética, ¿no? Y que algo que empieza como un pequeño retoque pues acabe en algo que termina desfigurando nuestra cara. Y es que, claro, uno lo ve y dice, jo, pues cómo, ¿no? La pregunta típica de cómo no se da cuenta que se le ha ido un poquito de las manos. Yo digo, oye, ¿cómo se produce esto psicológicamente? ¿Cómo os lo explicáis? Ese querer más y más y no saber parar. ¿Cómo? Efectivamente, o construir una identidad excesivamente a través de la imagen, ¿no? Porque la identidad en parte la construimos a través de nuestra imagen, pero no solo a través de eso. Esto lo presenta muy bien una película que mencionaremos ahora, que es La sustancia, que está ahora en boca de todos, de Demi Moore, y habla cómo la protagonista de la película ha construido su identidad principalmente a través de esa imagen que le devuelven los demás, y no encuentra ningún otro interés en ninguna otra cosa, en esa otra etapa de la vida, de cumplir 50 años y a lo mejor tener otro tipo, ¿no? de inquietudes, pero eso no aparece. Pues también yo le he llamado bueno, es una especie de como de fenómeno entre comillas adictivo, ese querer más y más. El efecto Diderot es un efecto que se ha aplicado en el campo, por ejemplo, de las compras, no sé si lo habéis oído, como cuando alguien se compra unas deportivas nuevas y de repente dice, ostras, pero ya estas deportivas nuevas tan chulas ya no pegan con la ropa que llevo puesta. Pues ahora voy a cambiar también las mallas deportivas, me voy a comprar ahí unas súper chulas. Entonces se cambian las mallas y dice, ay, no, pero ahora ya también una camiseta esta que llevo del campo del año, tampoco pega, ¿no? Estéticamente. Entonces ahora ya me voy a comprar otra camiseta que sea más acorde a lo que... Entonces nos va llevando como a ir queriendo más y más, es lo que se conoce como el efecto Diderot, porque se produce una disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva que me provoca el ver esas zapatillas nuevas
con el resto de atuendos que ya no pegan. Pues podría ser algo parecido a lo que ocurre a veces en el campo de la estética. Y también os quería contar el fenómeno de los estímulos supernormales. No sé si habéis oído hablar de ellos. En realidad, pues los estímulos supernormales se refiere a características que dentro de la naturaleza son exageradas y generan conductas en los animales de apareamiento o de agresividad. Es decir, son características muy magnificadas, como podemos ver el culo de este mono, así muy rojo, muy llamativo, y puede servir, como decía, como una estrategia de captar la atención del macho o de la hembra, ¿no? Pues algo similar encontramos, yo decía, pues esto no difiere mucho de lo que vemos a día hoy entre los seres humanos, estamos yendo hacia eso, ¿no? Y de hecho esto se está estudiando, un gran divulgador de este campo es Pablo Malo, que lo explica muy bien en su libro, que tendrá 2 o 3 añitos, que se llama Los peligros de la moralidad, y que reflexiona sobre cómo estos estímulos supernormales los estamos viendo continuamente en todo, ¿no? Ahora vais a un centro comercial con vuestros hijos, yo fui hace poco uno que tenía una bolera, que no había estado nunca, y me impresionó la cantidad de estímulos, de sonidos, de ruidos, de luces, de colores que había allí, todo para hacerlo como mucho más, ¿no?, atractivo a los niños. Jugaban una partida a algo y en vez de salirles un punto, ¿sabéis cuántos les salían? Bueno, aquí algunos que tendréis hijos ya estáis como muy familiarizados, pero yo es que no lo había visto nunca y salían como 30 puntos, que es como un estímulo súper normal. Entonces empiezan a salir puntos, y claro, el niño es como una felicidad, ¿sabes? Madre mía, me han tocado 30 puntos. Luego con 30 puntos tienes que llegar a 5.000 para que te regalen un boli. Pero ahí está el niño queriendo volver, mamá, quiero volver a la bolera, ¿sabes? A conseguir otros 30 puntos. Bueno, pues así estamos, ¿no? Esto está invadiendo un poquito todas las esferas y podríamos poner ejemplos de todos los campos. En el arte también, ¿no? Estos estímulos supernormales, las caricaturas se basan en eso. Coger un rasgo de esa persona y magnificarlo. Sería un ejemplo de estímulo supernormal. O cuando utilizamos colores en el arte muy llamativos para impactar. Claro, que el tema es que muchas veces todo esto nos genera una gran confusión, porque fijaos, ¿no? La gente ya dice, bueno, entonces, en relación a la vigorexia, tal vez si me pongo muy fuerte, esto va a solucionar mis problemas de autoestima, ¿no? Entonces va ahí, el chico no para de hacer máquinas, de tomarse todo lo que hay en la farmacia para conseguir ese cuerpo escultural, pero luego se da cuenta de que, uy, pues si no era eso, ¿no? Si sigo teniendo la misma baja autoestima que tenía antes. Porque al final todo el tema físico y lo emocional está muy vinculado. Yo os he traído otro ejemplo con el que también estaréis muy familiarizados. Esto de ir a la peluquería, ¿para qué? Dice, cambio de vida. Y la gente va a la peluquería y se cambia de look, ¿no? Pues como esta chica, pero esta ya es una peluquería que te lo hace más visible. Te corta el pelo y te dice, y con esto cortamos con esta etapa. En realidad esa mujer no ha ido a cortarse el pelo, ha ido a cortar con una etapa emocional. Lo estaba pasando mal y ha dicho, venga, hay que cerrar etapas, ¿no? Pues esto nos da cuenta un poquito de cómo todo está como muy, muy relacionado. Pero yo siempre recuerdo, oye, mucho del tema físico que vemos en redes sociales, en todos los canales de comunicación, pero también tendríamos que hacer un poquito, ¿no?, de el antes y el después de la terapia, porque en redes sociales es el antes y el después del tal retoque estético, el antes y el después de tal producto de maquillaje. Oye, pues el antes y el después de la psicoterapia, que también va muy bien. Vale, pero vamos a ya un poquito a entrar más en materia, ya dejando un poquito al margen esta pequeña introducción para situarnos. Y es que es cierto que en salud mental pues lo que trabajamos a fin de cuentas es con las distorsiones, lo que llamamos distorsiones cognitivas, que no es, no es otra cosa que un sesgo, una desviación en nuestra percepción de la realidad. Como cuando estamos más bajitos de ánimo y decimos que llevamos unas gafas color de negro, que todo nos hace verlo de color negro, o llevamos unas gafas de color de rosa porque nos encontramos muy bien y todo lo vemos fantástico. Eso no sería un sesgo, ¿no? El problema es que en los cuadros de los que estamos hablando sería un sesgo ya llevado a lo patológico, llevado al extremo y que termina impactando en mi salud. Como decía Virtu, pues un ejemplo quizás más clásico de la salud mental sería el de la anorexia, que no vamos a entrar hoy en ello, pero sería otra de las sexias, quizás ya de otro calibre, ¿no?, donde la persona pues, tiene una obsesión por esa imagen corporal, lo lleva al extremo, con dietas muy estrictas, con mucha restricción, con mucho control, con sentimiento de culpa cuando no controlan esto y termina impactando, bueno, pues no solo en la parte más emocional de ansiedad, depresión y autoestima, sino en su salud física, ¿no?, que les lleva, pues, en los casos más extremos, a hospitalizar. Pero luego vemos otro tipo de cuadros, como decíamos, como la ortorexia, que es esa preocupación excesiva por el tipo de alimentación que lleva la gente. Y como decía, a lo mejor la ortorexia como tal no la encontramos en las clasificaciones, pero lo que sí que vemos es que muchas personas con anorexia, a lo mejor incluso ya recuperadas de este cuadro, evolucionan hacia una ortorexia, que sería como una forma un poco más sutil, ¿no?, de relacionarme con la comida,
no tanto en cuanto a la cantidad, pero sí en cuanto a la calidad, que al final también, oye, pues también va a impactar en mi imagen y en mi aspecto físico y en mi aspecto, y en mi salud. Entonces, realmente nosotros como profesionales, cuando hablamos de estos cuadros, yo creo que igual que este tipo de personas, como prestan excesiva atención, no hacen un escrutinio exhaustivo, por ejemplo, en la ortorexia, de qué componentes tienen los alimentos que se están comiendo, o la persona con anorexia, que lleva un control exhaustivo de cuántos gramos de comida ha comido, yo creo que nosotros como profesionales, farmacéuticos, médicos y resto de sanitarios, no nos podemos quedar con la punta del iceberg, que sería, pues, por ejemplo, en la paciente con anorexia, quedarnos en la imagen del peso que ha perdido, o lo que come y lo que no come, ¿no? Que esa lucha en la que a veces se entra en las dinámicas familiares. Está toda la familia en torno a si come o no come. El mundo emocional, eso no aparece por ningún lado. Bueno, pues vamos a intentar aplicarlo también a estos otros cuadros, ¿no? Como decía, la ortorexia, al final es podríamos decir, es una condición donde el sujeto tiene una obsesión en torno a la alimentación que hace, sobre si esta es adecuada o no, en cuanto a la composición de la misma, en cuanto al origen de los productos, en cuanto al envasado de los productos, todo en relación a la salud, a diferencia, por ejemplo, de la anorexia, que sería más en relación, como decíamos, a la cantidad, ¿vale? Aquí tenéis un esquema donde podemos ver, además, que la ortorexia se relaciona con otros trastornos de los que atendemos en salud mental, como el trastorno obsesivo-compulsivo o la anorexia que ya hemos mencionado. Y como veis, hay una serie de ítems que comparten y que tienen en común. Por ejemplo, el perfeccionismo, la rigidez cognitiva, ¿no? Esa rigidez en el sentido de incapacidad de flexibilizarme si tengo una situación familiar en la que, oye, pues hoy toca comer un poco de todo. No, mi rigidez cognitiva me lleva a tener una gran dificultad para hacer esas excepciones. También hay un impacto en el funcionamiento, incluso, ¿no? Hay una alteración en la memoria de trabajo, hay una alteración en esa percepción, ¿no? Esa pequeña distorsión que decíamos, etcétera. Bueno, como decía también, pues la ortorexia, así a modo de recordatorio, es esa preocupación excesiva por este tipo de cualidades de los alimentos. La motivación principal es maximizar la salud. La persona se embauca en reglas estrictas y complejas en torno a la alimentación y también invierte una gran cantidad de tiempo diario en todo esto. El otro día yo escuchaba una charla sobre ortorexia. Bueno, una charla, era una persona que hablaba de que le habían dicho que tenía ortorexia y ella decía, jope, ahora resulta que me ponen aquí de tener yo un problema con la alimentación si es que nos están intoxicando, pero ¿cómo no voy a preocuparme? Es que si los microplásticos, que si los conservantes, que si los edulcorantes, bueno, mencionaba todo lo que tenían los alimentos y llevaba razón. Y es que, de hecho, preocuparse por este tipo de composición de los alimentos me parece clave, ¿no? Todos queremos cuidar nuestra salud. Por eso en salud mental es muy importante que nos refiramos a trastorno solo cuando estas conductas tienen un patrón muy restrictivo, invaden una gran parte de mi tiempo, hace que, como me invaden tanto tiempo, yo delegue o abandone otras responsabilidades, como pueden ser laborales o familiares, y, por tanto, tienen un impacto muy importante en mi funcionalidad. Ahí estoy respondiendo un poco, Virtu, a lo de las señales de alarma, ¿no? Porque si no, efectivamente, todo sería catalogable como un trastorno. Pero, de hecho, a mí me hace gracia porque la gente parece como que estuviéramos los psiquiatras aquí poniéndole la etiqueta a todo, y más bien lo que nos encontramos en consulta es gente que nos viene pidiendo etiquetas. En el sentido de que mucha gente piensa que tiene un trastorno y realmente no lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que aquí con sentido común nos basamos sobre todo en la funcionalidad, ¿no? En cómo esto impacta en mi día a día, no tanto esa preocupación, que puede ser un poquito obsesiva, pero saludable y que no tenga un impacto mayor. Porque al final la ortorexia sí que tiene una serie de repercusiones a nivel físico como mental, ¿no? Repercusión física, pues tanto en cuanto la restricción excesiva de ciertos alimentos puede llevar a consecuencias tipo anemia, osteopenia o tener impacto en nuestro ritmo cardíaco. Puede producir ese malestar. Estas personas generalmente sienten mucha culpa en cuanto no cumplen con sus reglas, tienden a aislarse socialmente porque evitan los encuentros sociales donde se toman todo tipo de alimentos y además pues, pueden asociar ese tipo de síntomas del espectro de lo ansioso depresivo. Aquí os he traído un test que se utiliza para hacernos una idea de qué es lo que se mide cuando se habla de ortorexia. No voy a entrar en todos los ítems, pero básicamente bueno, pues se refiere un poco a ese patrón restrictivo, al tiempo que usa el sujeto y al impacto en su día a día. Esto en cuanto al diagnóstico diferencial, como decía, con otros trastornos, el de la diferencia entre anorexia y ortorexia, más o menos yo creo que
la diferencia principal es esta relativa a la producción del alimento, a cómo es ese alimento y en cuanto a la calidad, no tanto a la cantidad. Con respecto al trastorno obsesivo-compulsivo, tiene más que ver con el carácter de esas ideas, si son egodistónicas o egosintónicas. ¿Habéis utilizado estos términos? ¿Estáis familiarizados con ellos? ¿No? Egodistónico, o sea, normalmente en el paciente con un trastorno obsesivo-compulsivo, imaginaos el típico que nos sacan en las películas de contaminación, de que piensa que está contaminado y se tiene que lavar las manos 10 veces. Esa persona va al lavabo y se lava las manos 20 veces y eso a él le resulta, digamos, coherente con su pensamiento o le genera como malestar. Le genera malestar, se da cuenta de que, de que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ahí decimos que es egodistónico. O sea, no todos los pacientes con TOC, con trastorno obsesivo-compulsivo, sus ideas son egodistóricas, pero la gran mayoría, esto es como un criterio que solemos utilizar para diferenciarlo, pues sí que reconocen, dicen, yo sé que es absurdo, nos dicen eso, sé que es absurdo, pero no lo puedo evitar, ¿vale? O sea, sé que posiblemente las tenga limpias, pero me las tengo que lavar 20 veces. Y la persona con ortorexia no te diría eso, son egosintónicas, no les molesta, no les genera angustia el querer controlar esa composición de los alimentos. Y luego también algunas similitudes con el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que ya yo lo veo como bastante diferente, pero bueno, se parece en el patrón de la rigidez, con esa rigidez cognitiva de la que hablábamos antes, con una gran dificultad para improvisar, flexibilizarse en otro tipo de situaciones. Aquí un poco más sobre los criterios de la ortorexia, no vamos a entrar, si queréis profundizar pues también lo podemos dejar para el final. Voy a ir hablando ya también un poco más en detalle de la vigorexia, que como bueno, todos sabéis, pues tiene que ver con esos pensamientos, en este caso obsesivos, en torno a esa imagen corporal, sobre todo en cuanto a la musculatura, así ese cuerpo es lo suficientemente grande, lo dicen así, ¿no? Es que siento, su imagen es como lo invertido a la anorexia. La persona con anorexia se siente como que su cuerpo es excesivamente grande y en la vigorexia vemos como una anorexia invertida, que fue un término que se propuso inicialmente, de hecho, para la vigorexia, porque ellos siempre se ven el cuerpo pequeño, ¿no? Aunque realmente tú veas que es un tipo fuerte y grande, ellos, digamos que el pensamiento obsesivo es, no son lo suficientemente fuertes o grandes. Hay un ejercicio que se realiza de manera compulsiva, hay una afectación en su día a día, como decíamos, una afectación en su vida, en su impacto psicológico también, y hay esas dietas estrictas y el uso de suplementos, ¿no? Yo creo que dentro de las farmacias la vigorexia sería de las que más consume todo tipo de complementos vitamínicos, proteicos, esteroides, etcétera, etcétera. Aquí os he traído un pequeño shot de una serie que tiene que ver con este tema y os la pongo para que la veáis. A ver si se oye. No sé si se puede subir un poquito el volumen. Bueno, básicamente, como no se escucha, pero el resumen se llama El físico perfecto, ¿no? Y reflexiona un poco sobre cómo, pues si bien anteriormente el conseguir un cuerpo escultural tenía una finalidad, ¿no? Una finalidad que podía ser pues simplemente estar más fuerte porque tenías un trabajo en el que tenías que utilizar tu fuerza o simplemente tu cuerpo era el resultado de un trabajo físicamente muy exigente. Ahora realmente tiene mucho que ver prácticamente y únicamente con esa imagen que yo quiero trasladar. Es decir, invierto un montón de horas en cuidar mi físico con la única finalidad de mi imagen corporal. Lo curioso es que en la imagen de la película dice que ellos se lo toman como una terapia, ¿no? Dice, es que trabajar físicamente es terapéutico. Y a mí esto me recuerda mucho a toda esta moda que hay ahora del estoicismo, pues, yo creo que estamos todos muy familiarizados con esto, ¿no? De hecho, yo suelo decir que al final la vigorexia es una consecuencia de las presiones sociales a las que estamos expuestos, ¿no? Por un lado, una sociedad muy individualista, donde todo está en torno al yo. Por otro lado, este estoicismo, ¿no? Que parece que se ha hecho esta falsa relación entre el estoicismo y la capacidad para sacrificarse deportivamente y mantener ese cuerpo escultural, que, como dicen los filósofos, pues hay una gran brecha y una gran distancia entre una cosa y la otra, y luego esta cultura de la imagen que decíamos que nos atraviesa. Es decir, que la vigorexia no surge, ¿no?, de un vacío, sino que surge en un contexto social determinado. Estos fenómenos sociales los podemos ver
cómo nos los traen a la pantalla también en películas como esta. No sé quién ha visto de aquí de la sala la serie de adolescencia, que esta ahora también como ha generado mucha polémica. ¿Alguien la ha visto? Que levante la mano. ¿Sí? No voy a preguntar, ¿vale? Pues en esta serie, no sé si recordáis, hay una escena donde sale el jovencito, le está haciendo una entrevista a la psicóloga y hace una serie de referencias a lo que se espera de los hombres. Entonces él dice que si hay que tomarse la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no? O sea, hay como todo un lenguaje que se le llama manosphere, como la esfera masculina. Hay todo un lenguaje en torno a cómo se relacionan ellos con el cuerpo y con las mujeres. También hace alusión el chico a que es que el 80% de las mujeres solo les gusta el 20% de los hombres. Y esto les lleva a muchos hombres a una especie de celibato elegido, ¿no? No tienen interés por esa relación con las mujeres. Y entonces, bueno, pues ellos hacen alusión a esas pastillas que si tú te tomas una pastilla roja, pues eres consciente de que hay un feminismo represor y de los intereses reales de las mujeres y que si tú eres consciente, pues te tomas esa pastilla y abres los ojos como hombre. Y a esto un chico de 12 años es a lo que hace referencia en la serie. Y si no, pues estás viviendo como una especie de felicidad ingenua, pero tú todavía no has despertado. Entonces, bueno, esto así dicho, que es un poco, viene creo que de la serie de Matrix, todo esto de la pastilla azul, la pastilla roja, es curioso porque al final lo que te das cuenta es que impacta y cala de una manera muy rápida en una población muy vulnerable, que es la adolescencia, ¿no? Y además son códigos que ahora están con este código, pero cambia muy rápidamente en el mundo de las redes sociales. Y es muy fácil que se acojan a estas tendencias. Yo creo que ahí están un poco los riesgos y el trabajo reflexivo que tenemos que hacer conjuntamente. Bueno, esta es la otra película de La sustancia que mencionábamos antes, quizás también, más allá de la reflexión que hace en torno al campo de la estética y la exigencia y lo que se espera de las mujeres, que es la esencia de la película, pues también a mí me gustaría resaltar cómo en el fondo lo que nos transmiten también es que esa chica joven, todos los excesos que hace en esa etapa también pasan factura en la etapa adulta. Es decir, también incluso ciertos retoques estéticos o ciertos cuidados exagerados en realidad también nos pasan factura, ¿no? Esa cosmeticoresia, ese exceso de cosméticos que nos pueden hacer envejecer peor por su exceso en la etapa infantil. Y ya para acabar, sí, la anorexia, que iría un poquito de la mano de las anteriores, esta obsesión por ese aspecto saludable en torno a conseguir un bronceado, pues ya sea de manera natural o artificial, combinando ambas generalmente, y que comparte con las anteriores pues algunos rasgos en común, ¿no? Que serían, bueno, podemos hacer la mano alzada porque ya llevo mucho rato hablando y como con esto voy a acabar, ¿qué comparten entonces la anorexia, la vigorexia y la ortorexia? Yo he puesto aquí una obsesión, ¿qué más? Rigidez. Rigidez, muy bien, esa rigidez cognitiva. Adicción, esa compulsión a la repetición, ¿no? Querer más y más. Casi también un fenómeno casi de tolerancia, ¿no? Ya con esto no me siento satisfecho, necesito más y subo de escalón o subo de nivel. Distorsión, una distorsión de la realidad, de cómo me percibo. Muy bien. ¿Qué más os ocurre? Enfermedad, impacto en la salud, o sea, ese es un ítem muy importante, es como que siempre definimos el cuadro y acabamos hablando del impacto que tiene en nuestra salud. Infelicidad, o sea, malestar, podríamos decir malestar psicológico, por tanto, impacto en la salud física e impacto en la salud mental. Culpa, que iría muy de la mano de la infelicidad, sentimiento de culpa sí, no cumplo con esas normas tan estrictas y restrictivas que tengo. Y complejo, baja autoestima, ¿no? Me genera baja autoestima o mi baja autoestima me lleva a comportarme de esta manera. Pues yo creo que las hemos dicho todas, culpa, rigidez, aislamiento social, control extremo, patrones restrictivos, ¿no? Esos patrones comportamentales que terminan siendo muy restrictivos y restringen mi vida. Evitación, eso no lo habíamos dicho, bueno, evitación de muchas cosas, entre ellas las relaciones sociales, que entraría dentro de ese aislamiento social, impacto en la salud física y emocional. Pues nada, ya si queréis, vamos a la parte de tratamiento. Voy a saltarme estas diapositivas, las dejo para el final y le devuelvo la palabra a Virtu para ver cómo podemos intervenir. Muy bien. Pues hay una cosa que has dicho que me gusta mucho, que lo consideráis un problema cuando ya afecta en el día a día, ¿no? de la persona, ¿no?
cuando ya ves que su vida queda condicionada Eso es. por esta problemática. Muy bien. Yo ahora lo que voy a hacer es aterrizarte unos ejemplos reales y si alguien tiene alguno y lo quiere traer, aprovechamos y también te los presentamos, ¿vale? Un poco para que nos ayudes a tender puentes de comunicación, ¿vale?, ante estas situaciones para que nosotros nos sintamos cómodos en la farmacia. El primer ejemplo que abordo, ya lo veis aquí, vamos de tanorexia y tengo en la cabeza a Elisa. Elisa es una mujer de mi quinta, cincuentañera, ahora mismo, y que en su época joven no tenía ninguna prevención con el sol porque el sol no causaba ningún problema. Y no es que no causaba, es que nos poníamos lo que pillábamos con tal de estar morenas, porque el estereotipo de belleza de aquel entonces era estar morenazas. Claro, la piel, el fotoenvejecimiento de esa piel, estragos, flacidez, arrugas, es impresionante. Por suerte, muchas de estas mujeres, entre las que ellas me incluyo, bueno, pues yo tuve la suerte de estudiar farmacia y concienciarme de lo peligroso que era esa práctica, pero hay otras mujeres que no. Elisa viene a la farmacia y evidentemente no viene a por protector solar, viene a por otras cosas. Y el problema que yo tengo con ella es que es una mujer madura, que ya está, bueno, pues de vuelta de todo y que la interacción con ella es muy complicada porque ¿qué me vas a contar a mí? Yo llevo haciendo esto. No le gusta que le digas lo que tiene que hacer, porque ella ya va de vuelta, ya sabe lo que tiene que hacer. Y además te dice una cosa que es muy chocante, a mí me llama mucho la atención. Dice, es que necesito mi dosis diaria de sol, porque cuando no tomo el sol es como si tuviera el mono. O sea, es que me encuentro peor. A mí me da bienestar, me da placer y necesito mi cota, ¿vale?, diaria de poder tomar el sol. Y esto, a nivel de comunicación, a mí me cuesta. Otro ejemplo es el de Roberto y Laura. Todos tenéis un Roberto en vuestras farmacias, que es un chico que va al gimnasio, ¿vale?, toma sus 2 suplementos, pues toma sus proteínas, toma su magnesio, se cuida, lleva una vida normal de universitario, que sale con los amigos, hace ejercicio y luce un cuerpo definido y fenomenal, ¿vale? Pero Roberto ha dado un paso, ha dado un escalón, ha subido un escalón enorme a raíz de conocer a Laura. Ha conocido a Laura en el gimnasio. Laura representa ese prototipo de belleza de mujer actual que ha pasado de la mujer delgada a la mujer formada, definida, musculada, ¿no? Hemos cambiado un poco el estereotipo de belleza de mujer. Y digo que ha cambiado porque ahora, cuando vienen, ese cuerpo que tienen los dos no es la consecuencia de llevar una vida sana, de hacer ejercicio, de cuidarse, de tomar una alimentación correcta. No es esa consecuencia. Ese cuerpo se ha convertido en su objetivo único y principal en la vida, lucir un cuerpo perfecto, ¿vale? Y les condiciona en su día a día, les condiciona porque él ya no sale, ya no va con los amigos, se siente culpable si hay una reunión familiar y come algo que no le toca, ¿de acuerdo? Y el extremo, que venga a la farmacia y te pida un suplemento y es su 8º suplemento y no sabe ya cómo meterlo en todo lo que se toma. Claro, ha dado un salto impresionante. Y lo chocante de esto es que cuando hablas con ellos, intentas reconducir la situación, lo que te dicen para mí es tremendamente demoledor. Porque lo que te dicen es, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que vosotros, los sanitarios, nos habéis dicho que teníamos que hacer. Sois vosotros los que nos estáis diciendo que hemos de comer esto, que no hemos de comer lo otro, que tenemos que hacer ejercicio de fuerza. Sois vosotros los que nos decís que este suplemento, este y este, los necesito para conseguir determinadas cosas. Sois vosotros, hago lo que vosotros me estáis diciendo. Y es verdad, ¿eh? La Universidad Distancia Univir publicó hace apenas unos días un estudio que hablaba del impacto que tienen las redes sociales sobre la gente joven y decía justamente esto, que el 40 y pico % de los hombres y el 30 y pico % de las mujeres tenían muchos reparos con las personas obesas, con las personas que estaban gordas, ¿vale? Y que además veían en los cuerpos definidos y musculados un patrón estético de estatus, ¿no? Como de más estatus. Entonces, para mí es muy difícil porque yo no quiero desdecir a ningún otro sanitario, pero cómo echamos un cable y reconducimos esta situación. Y por último, tenemos a Julia y a Enma, que Enma tiene 12 años,
y viene a la farmacia con sus amigas directas al lineal de dermo a probarse los testers, a probarse los serums de retinol, a probarse los contornos de ojos, y que cuando viene con su madre es: mamá, cómpramelo, 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 necesito este contorno de ojos, necesito este serum de retinol porque Amparo ya lo tiene, y quieren utilizar cosméticos que evidentemente no necesitan. Y aquí estamos hablando de una menor, de una niña que es menor, que viene acompañada por un adulto, que es su madre. Y su madre no es que, digamos, fomente esto, pero de alguna forma sí que es complaciente, porque le hace gracia que su hija se cuide, le hace gracia: mira qué piel va a tener mi hija más estupenda, que se pone todos estos cosméticos. Y la interacción para mí es complicada, porque estamos hablando de un menor, de un adulto, y hay un tercer adulto en la ecuación, que es el padre, que ya ha demostrado alguna vez que no le gusta el camino que lleva su hija. Entonces, ¿qué haces? ¿Desdices a uno o le desautorizas a uno frente a su hija? Para mí esta comunicación es difícil. En todos estos casos, lo fácil para nosotros sería no hablarle a Lisa del protector solar, sino seguir dándole lo que quiera, venderle a Roberto su 8º suplemento de proteínas y más que quiera, y a la madre de Emma, a Julia, decirle: oye, chica, comprarle el contorno de ojos, el serum, pues lo que va a estar estupenda, pero esto no es ético y no creo que sea lo que nosotros debemos de hacer, ¿de acuerdo? En la comunicación con nuestros pacientes o con nuestros clientes en la farmacia, yo siempre digo que hay que ser cuidadosos y que sobre todo hay que escuchar, escuchar y escuchar. Y muchas veces tender preguntas para que ellos mismos, cuando hablen, se dan cuenta del error que están cometiendo, si sabes introducir la pregunta adecuada. Por otra parte, siempre creo que hay que tener mucha paciencia y no pensemos que en una primera intervención vamos a solucionarnos y ampararnos en decir: bueno, yo lo intenté, no lo he conseguido, pues oye, ya está. No, a veces necesitas de intervenciones sucesivas para poderlo hacer. Y por último es hablar siempre, bueno, pues con respeto, con educación, con cariño, con empatía, llamarlo como queráis, para que ellos vean que tú lo que tiendes es ayudarles y no inmiscuirte en su vida. Y esto es, de forma general, unos ítems de comunicación que podemos llevar a cabo con nuestros clientes en la farmacia. Ahora, Rosa, si nos das tú unos quizá un poquito más específicos para que nosotros podamos interactuar con ellos, pues la verdad es que sería de agradecer. Muy bien. Qué gran reto, ¿no, Virtu? Porque sí, a ver. Es una situación, la que se da en las farmacias, muy complicada, porque además atendéis pacientes muy diversos, desde el que está de paso a que ya conocéis de manera más cercana, o a chicas jóvenes que os ponen un dilema un poco incluso ético, ¿no? Porque es en plan: oye, yo voy, compro y elijo lo que yo quiera. Entonces el farmacéutico, a lo mejor la persona que entra a la farmacia piensa que no tiene nada que decir, pero eso lo podemos dejar para el debate. Tenemos que decir cuando hay un riesgo para la salud. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de la exposición solar, como es verdad que para arreglar una cosa estropeo 5, es decir, para estar morena, a cambio, pues pongo en riesgo mi piel de cara al melanoma, envejezco luego peor, y todas las consecuencias que puede tener ese exceso de sol. Y esto es aplicable un poco a todo, ¿no? Y con lo de los cuerpos esculturales, estos que has comentado, entre la chica, efectivamente, cómo ha cambiado ese estereotipo, ¿no? De una manera tan marcada. En base también a toda este acceso a la información que hay, pero bueno, pues que pasados de rosca pues terminan produciendo ese patrón restrictivo. Me gusta mucho porque, de hecho, fíjate, esta chica joven, en el fondo, el patrón restrictivo es que ella ya no disfruta tanto de las relaciones sociales. Es que ya no le interesan, es que ella disfruta en el gimnasio. Ella prefiere estar 3 horas en el gimnasio, porque si está con sus amigos perdiendo el tiempo, ya no está disfrutando. Eso lo comparten mucho el resto de adicciones, ¿no? Ya no disfruto de otras cosas. Yo ya con las redes sociales es un poco lo mismo. No disfruto del contacto directo, porque tengo tanto estímulo continuado en redes sociales que el resto ya no me interesa. Me resulta anodino, aburrido, lento, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un gran reto como sociedad, más allá de las farmacias y más allá de las consultas sanitarias. Como decías, vamos a hablar un poquito de comunicación, porque, claro, todo esto son generalidades, no sois terapeutas, no vamos a trabajar a nivel ese nivel individualizado que solemos decir en consulta. Nosotros no a todas las pacientes con anorexia las vamos a tratar de la misma manera, ¿no? Pero claro, es que en una farmacia pues es muy complicado. Yo os he traído algunos ejemplos de las frases más habituales que sí que pueden escuchar entre sus amigos, ¿no? Para que no las repliquemos. Le dicen: ¿qué más te da si comes una hamburguesa? No te vas a morir, hombre, ¿no? Para animarle. O siempre hemos comido de todo y aquí seguimos. Mira, no te obsesiones con la calidad de la comida, que si tiene microplásticos o qué, porque aquí estamos todos, ¿no? O tienes más proteínas en la sangre que los glóbulos rojos, relájate ya, ¿no? Esa frase de relájate, que ha ayudado, como dice por ahí en redes sociales, a muy poquita gente en este planeta, por no decir a nadie, y pues también tenerla en mente, ¿no? Y luego, si te bronceas más, la NASA te va a confundir con un agujero negro,
pues ese tipo de comunicación que utilizan algunos amigos desde el humor, pero que tampoco parece del todo efectiva. Otros errores universales que cometemos cuando nos dirigimos a estas personas, ¿no? Pues todo está en tu cabeza, pues oye, bueno, pues claro, ¿dónde va a estar, no? Pues también en mi cabeza, bueno, y en mi cuerpo, pero... O relájate, otra vez un poco lo mismo, estás un poco obsesionado, o antes eras más normal, como aludiendo a poco menos que ahora están alienados, o esto es solo una fase. Vale, pues este tipo de comentarios pues no siempre son acertados, incluso yo suelo decir que es muy fácil cometer iatrogenia. Fijaros que la iatrogenia es, ¿lo tenemos todos claro? La iatrogenia es cuando tú generas un daño, o sea, vas a tratar algo y como consecuencia de un efecto secundario generas un daño que no existía. Pues claro, los psiquiatras, que aunque nos asocian a, piensan en psiquiatras, piensan en que somos pastilleros, estamos todo el día dando pastillas, en realidad nuestra herramienta principal no son las pastillas, no son los fármacos, sino que es la palabra. Y con la palabra, pues tenemos muy presente que cuando la utilizamos de una manera inadecuada también cometemos iatrogenia verbal. Esa iatrogenia verbal la podemos cometer todos, profesionales o incluso, ¿no?, pues en la calle. ¿Por qué? Porque a través de la palabra pues podemos estar sermoneando a una persona en un momento incorrecto, o estamos generando estereotipos y poniendo etiquetas a la persona que lejos de ayudarle lo que van a hacer es que empeoren la situación, o porque utilizamos un lenguaje muy técnico, no adecuado para esa persona, o por la propia contratransferencia que se genera, ¿no?, entre en este caso, el cliente que entra a vuestra farmacia y vosotros, porque esa persona que entra a la farmacia nos evoca o nos recuerda a un familiar o a un amigo, y entonces le anticipamos una serie de conductas y de comportamientos. Entonces, todo esto está sobre la mesa cuando nos estamos comunicando desde la farmacia. Está todo, ¿no? Y podríamos mencionar aún más. Están nuestras expectativas con respecto a esa persona que a veces viene a pedirnos consejo, a veces no, a veces entran y vienen a comprar lo que ya han visto en redes sociales que les va a ir bien, pero a veces vienen a pedirnos opinión, ¿no? O está implícita que le vamos a dar una recomendación. Por tanto, esa persona va con unas expectativas y tú vas con otras. Tú quieres, de alguna manera, pues inconscientemente agradar, pudiendo aportar información, y tú también le pones unas expectativas a esa persona. ¿Cuáles son? Pues que va a seguir tus recomendaciones. Ese sería tu cliente ideal. Nosotros como médico, pues que va a seguir las recomendaciones que le demos. Y para él, pues que tú le vas a dar un poco lo que él busca, que le vas a dar una solución. Pero, claro, tenemos que mirar a quién tenemos delante. Yo suelo poner estos memes así en tono de humor porque dice, ¿no?, cuando nosotros como psicólogos o psiquiatras les decimos, oye, pues tienes que amarte a ti mismo. Pues, oye, pues no soy mi tipo, ¿no? Saber que esa persona, a ver si la ubicamos primero un poquito, ¿no? O al que tiene rasgos narcisistas. Dice, tienes que aprender a amarte con todos tus defectos. Pues, ¿cuáles defectos, estúpido? Si yo no tengo ninguno. Pues tendrás que detectar que esa persona no va a que tú le digas y que tú le señales que tiene defectos, ¿no? Entonces, nuestra forma de comunicarnos y dirigirnos a las personas va a depender mucho de quién tenemos delante. Lo que pasa es que vosotros tenéis un súper reto, porque saber a quién tenéis delante con tan poquita información en tan poquito tiempo es bien complicado. Quizás yo diría que aquí nos estamos refiriendo principalmente a vuestros clientes habituales, a esos que van repetidamente en busca de estos suplementos, como decía Virtu. Y ahí podemos dar una serie de generalidades, de cosas que sí que son el ABC de la comunicación y que tenemos que tener muy presentes, sobre todo esa escucha activa, ¿no?, que está como muy de moda, pero nos cuesta mucho hacerla, porque estamos ya pensando en lo que le vamos a decir a la otra persona, ¿no? Pues esa escucha activa que incluye validación, entiendo, ¿no?, y dar señales de que estás entendiendo y que estás validando cómo se siente y qué es lo que quiere esa persona. Buscar ese contacto visual, obvio. Parafrasear lo que nos han dicho, esto es súper efectivo. Esto parece una tontería. ¿Qué es parafrasear? ¿Lo tenéis todos claro? Sí, repetir un poco lo que nos han dicho. Entonces nos dicen, no, vengo a buscar un producto pues que me ayude a eliminar líquidos. Entonces nosotros le decimos, bueno, y nos ha dicho otra parrafada, pero nos quedamos con la esencia, entonces le decimos, vale, entonces entiendo que quieres un producto para eliminar líquidos porque quieres, o porque me has dicho que te gustaría perder peso, o no, simplemente eliminar líquidos. Pues ese parafrasear es súper útil porque ya está resonando en su cabeza. Muchas veces a todos nos pasa, hablamos de manera así un poquito rápida y decimos, no, lo de ay, qué torpe, qué tonto, pero realmente no queremos decir siempre el significado de lo que decimos. Entonces, cuando parafraseamos, al otro le resuena en su cabeza y es como que a veces le genera un poquito de disonancia y dice, uy, me he pasado. Pues sí, igual no es tanto para perder líquidos, solo para eso, uy, pues fíjate, como que no nos gusta cuando nos lo repite el otro a veces y eso es útil terapéuticamente. Por tanto, parafrasear es súper importante. Manejo de expectativas también. A través de la pregunta, preguntarle, oye, ¿qué expectativas tienes de este producto o qué esperas, qué buscas con este producto? Y siempre preguntándole, ¿vale? Utilizar la pregunta es muy útil porque así no están sintiendo que le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Ofrecer una visión realista, ¿no?,
y profesional al mismo tiempo. Y bueno, pongo ahí en tiempo récord porque es el poquito tiempo que tenéis. Sobre todo, quizás uno de los mensajes es que cuando decimos, aunque seamos esa figura de autoridad, y vosotros lo sois como farmacéuticos, por todo lo que manejáis y tenéis esa responsabilidad, es verdad que a nadie le gusta la que le digan esto de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Porque eso lo que hace es, automáticamente, muro defensivo activado, nos surge la reactancia, ¿no? Que la reactancia es como, tú a mí no me dices lo que tengo que hacer. No nos gusta que nos manden, eso es casi como una cosa ahí que instintiva. Por tanto, cuando nos lo plantean de esta manera, es más difícil intervenir. Por eso os decía, ¿no? Quizás una de las claves es siempre manejarlo desde la pregunta. Creo que es mucho más práctico y útil y es más probable que entre con suavidad. Quizás también otra clave es informarnos. ¿Qué sabe esta persona? ¿Con qué información viene? Anticiparnos, porque han consultado a Google, han consultado a ChatGPT, han consultado en redes sociales. Y entonces nos colocamos en la posición que llamamos nosotros posición de no saber, ¿vale? Que puede ser, ¿qué sabes o has leído sobre esto? Simplemente hacer esta pregunta ya nos coloca como en posición de no saber, porque es verdad, realmente sabemos muy poquito de esa persona, y también nos abre a que esta persona se pueda expresar y veamos cuánto, ¿no? Qué conocimiento trae realmente. También podemos introducir, ¿no? El impacto que puede tener si es una persona que tiene que ver lo que nos está planteando con su imagen corporal, pues cuál es la expectativa que tienen y si creen que, o sea, cuáles son las expectativas con respecto al producto en ese cambio que esperan de su imagen corporal. También yo creo que es muy útil mencionar alertas o campañas que se hayan podido hacer. Porque muchas veces el dar el consejo práctico, ¿no? El decirles una cosa o la otra, pues puede ser que en ese momento no estén para escucharnos y podemos simplemente decir, oye, pues ha salido una alerta en torno a este tipo de productos para que lo tengáis en cuenta y si pudiéramos dar, no sé si esto es posible, ¿no? Pero yo a veces pienso que es muy útil también dar algo por escrito. Si tuvierais algún documento o panfletillo que tengáis, sí introduciéndolo con algún gancho. Y esto puede ser muy útil también. Y ya para ir acabando, que sé que vamos mal de tiempo, bueno, he puesto esta foto de actuar es un oficio de Paquita Salas, simplemente para recordar que a veces, pues a todos nos pasa, a nosotros, a los médicos también, ¿no? Y sobre todo a los psiquiatras, que a veces nos encontramos con alguien que nos puede incomodar o que nos resulta muy exigente o que directamente nos está poniendo en un compromiso ético y que ahí pues que tengamos siempre presente que a veces tenemos un poquito que tragar ese malestar, silenciarlo y a lo mejor si es una persona que viene con frecuencia, abordar la situación demorada en el tiempo, no necesariamente en ese momento. Y ya si os parece, como estas eran una serie de generalidades, pues le paso la palabra a Virtu y hacemos como ejemplos concretos, que creo que tenéis alguno más Sí, preparado, no, estos quería, y era si alguien quería compartir alguno, porque yo ya te he comentado los nuestros, o sea que si hay alguien que quiera compartir algún ejemplo y si no, pues vale, cerramos. Sí, perdona, porque Sí. yo me paso un poquito de tiempo. ¿Queréis alguien compartirle algún ejemplo a Rosa? Y si no, pues vamos cerrando. Pásame la diapo, Rosa, porfa. Bien, yo para cerrar os diré que, a ver. No me quedaba casi nada. Bueno, yo os diré que en la farmacia creo que somos algo más que dispensadores de recetas, somos promotores de salud, somos prescriptores de hábitos saludables y para eso se tienen que dar 3 circunstancias. La primera circunstancia es poder hacerlo. Y podemos hacerlo porque estos pacientes están viniendo a nuestras farmacias a pedirnos consejo o a pedirnos soluciones. La segunda circunstancia que se tiene que dar es saber, es tener conocimientos. Como profesionales creo que los tenemos, como profesionales de la salud, y ahora Rosa también nos ha dado una serie de conocimientos que creo que nos pueden resultar muy prácticos para aplicar en nuestro día a día. Y la tercera circunstancia que se tiene que dar y que ahora mismo es la que cobra mucha importancia y es muy importante y está en manos de cada uno de nosotros es querer. Es querer formar parte del camino de bienestar de nuestros pacientes. Nosotras lo que esperamos es que con esta charla hayáis cogido pues, seguridad, hayáis cogido conocimientos para poder decir, oye, estamos preparados y vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a las dos por vuestra brillante exposición. Creo que hemos tratado muchísimos temas. Y, hombre, a mí me gustaría, si tenéis alguna pregunta a alguien, es el momento. Bueno, pues si no es así, sí que me gustaría 2 cosas. Hacerles yo una pregunta a cada una de nuestras conferenciantes. La primera es, ¿hasta qué punto veis la responsabilidad del farmacéutico ante la demanda de estos productos? Ha salido, pero
un poco detallar más esa parte de responsabilidad. Y luego un punto que no ha salido, que lo hemos hablado en la previa, pero que no ha salido, y entonces pues, os lo quiero sacar, que es la parte de, estamos tratando en muchos casos trastornos que pueden tener una línea de una cierta importancia y hasta qué punto es la parte de derivación. Esta segunda me gustaría hacértela a ti, Rosa, y la primera a ti, Virtu, la de la responsabilidad. Bueno, yo creo que la farmacia tiene una responsabilidad ética con los pacientes, que decirte, no vale todo, no vale cerrar los ojos y dar todo, ¿vale? Yo creo que en el momento, primero tienes que saber cuáles son tus limitaciones. En el momento ves que una demanda inusual puede estar perjudicando a la salud del paciente, ahí hay que frenar, ¿vale? Y hay que interactuar con él y explicar y poner límites. Y luego tener los límites de cada uno son importantes y saber cuándo tienes que derivar a otro profesional, cuándo decir, oye, no es mi competencia, no es mi responsabilidad, porque además no tengo... No estoy capacitada para darle soluciones. Es que nos creemos que por ser sanitarios o ser farmacéuticos podemos hacer todo. Ojalá, esto sería maravilloso, pero es que no es real. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones y creo que no nos desmerecemos poniéndonos limitaciones, sino que yo tengo la impresión de que crecemos. Cuando tú le dices a una persona, mira, yo no puedo ayudarte, pero te voy a derivar, creo que debes de consultar a otro tipo de profesional, creo que ayudamos más y nos crecemos de cara a nuestros pacientes que lo contrario. Por lo tanto, saber nuestras limitaciones y actuar siempre de una forma ética. No todo vale, no todo es vender, evidentemente. A mí me ha recordado un poco al final, un argumento que se suele utilizar mucho, que es el de, bueno, si es que si no se lo vendo yo, se lo va a vender otro. Sí. Este es un argumento muy habitual. A nosotros nos pasa un poquito con el tema de la estética, ¿no? Gente que viene con ese trastorno de dismorfia corporal, que van a un cirujano, les dice que no y hacen lo que llamamos el doctor shopping, pues al final encontrarán un cirujano que les opere. Pero lo cierto es que al final también quizás nuestra responsabilidad sí que puede ser sembrar esas semillas, es decir, que si todos trabajamos en red, a lo mejor tú no se lo haces y efectivamente termina comprando el producto en la quinta farmacia porque además no dice nada y ahí además no sospechan ningún comportamiento raro e inusual. Pero al menos habremos sembrado esa semilla, ¿no? Yo le llamo la semilla porque en el fondo ya ha habido alguien que se ha tomado interés y que ha mostrado pues esa parte ética de informar con respecto al impacto en la salud, que sería lo que hacéis en este tipo de casos. Claro, que además lo que decíamos, que no tenemos que esperar el resultado inmediato. Es lo que dices, no, siembras un día y otro día dices otra cosa, y otro día, yo creo que la información va calando, ¿vale? Y a lo mejor hace reflexionar y tomar, llegado un momento, una decisión. Yo creo que hay que tomarse una pausa, no tenemos que esperar acción-reacción inmediata, total. Tenemos que tener esa pausa para ir sembrando y viendo los resultados, aunque sea a largo plazo. Y sobre todo sembrar a través de la pregunta. Esto yo incido mucho, pero es que es verdad que es muy útil, porque cuando tú le dices algo, el paciente automáticamente salta en resorte, tiene una respuesta en su mente, ¿no? Para rebatirte. Pues, ¿qué sabrá? Pues si no sabe mi historia, pues ¿cómo me recomienda esto? Pues ¿para qué se mete? Automáticamente te está contestando, pero si tú lo preguntas, automáticamente lo que está pensando es si lo que te ha respondido era lo más adecuado. Esa persona se va a su casa pensando, ay, pero no le he dicho esto, no le he dicho lo otro. Y esto que le he dicho, o esto que me ha preguntado, o sea, cuando nos preguntan, sí que dejamos a la mente trabajando. Por tanto, esa semilla es un trabajo, o sea, por ejemplo, en la terapia trabajamos mucho así, ¿no? Hacemos preguntas, la persona se va, vuelve a las 2 semanas y trabaja sobre ese material que ha salido en consulta y sobre lo que esa persona ha estado trabajando esas 2 semanas, porque lo emocional, no, claro, no se resuelve en un día, ni mucho menos. Claro, y porque además cuando te están contestando, muchas veces cuando alguien se expresa y está hablando de sí mismo, se hace consciente de a lo mejor de lo que está diciendo. ¿Cómo puedo estar haciendo yo esto? Y es cuando él lo verbaliza, muchas veces cuando él se da cuenta. Yo creo que es importante que lo verbalice la misma persona. Por eso esas preguntas, ¿no? Para que él sea el que lo exprese y se dé cuenta del error que está cometiendo. Eso, porque lo que está aquí en nuestra mente como muy abstracto no toma forma, en cambio cuando nos obliga a alguien a través de la pregunta a ponerlo en palabras, lo que estamos haciendo es como si lo estuviéramos dibujando. En el fondo estamos definiendo el problema. Entonces, al exponerlo delante de un farmacéutico, en realidad sí que dice, ostras, igual, ¿no? Y sí que se queda trabajando sobre ese material. Muy bien, pues muchas gracias. Yo solamente para cerrar quería, bueno, pues tal vez 2 brochazos sobre lo que hemos oído. Creo que la conferencia de hoy nos ha servido para ver que existen estos patrones y asumir que muchos farmacéuticos pues no estamos lo suficientemente preparados para abordarlos, con lo cual os lanzo el guante a todos, a mí el primero, para seguir formándonos en este tema.
Por otro lado, la influencia, hemos conocido la influencia de determinadas conductas y hasta dónde pueden llegar. Y por último, pues también las pinceladas que nos ha dado Rosa de lo importante que es la pregunta, lo importante que no es aseverar a veces determinadas afirmaciones con los pacientes que pueden ser contraproducentes. Y poco más, damos ya por concluida la sesión. Muchísimas gracias.